caso y opinar de todos los demás servicios sectoriales. Por ejemplo, lo que usted me decía con respecto a la energía, es relevante. Por ejemplo, uno puede decir, ok, bajemos o multemos a los pequeños empresarios de leña que venden leña húmeda, pero hoy día la oferta es 5% de todo el sector. Entonces, si esa medida la empezamos a aplicar el año 1, es imposible, llenamos de multa todo. Entonces la idea es eso, por ejemplo, empezar a aplicarlo durante los próximos años, porque son medidas de mediano y largo plazo, y otras además a corto plazo. Justamente en ese orden de cosas, la presidenta Bachelet anunció el 21 de mayo medidas, por ejemplo, en el ámbito de la vivienda. Aparte de incrementar los subsidios, habló que ya era hora, digamos, de terminar con el tema de que una sola construcción genérica general para todo Chile, independientemente que se hace la casa social, por ejemplo, subsidio solidario, lo que sea, se hace en Antofagasta, en Arica, Osorno, Punta Arenas, lo que sea. La idea es, entonces, de acuerdo a la presidenta, adaptar las normativas de construcción, la exigencia de construcción, a la realidad climática de la zona. Ahora usted hablaba que se iban a implementar una serie de subsidios de aquí en adelante. Por eso se refiere a que las personas tengan ya una casa y postulen a un subsidio para modificarla, o también implica que las nuevas casas que partiría al MIMBU de aquí en adelante, o sea, le podemos decir al vecino, por ejemplo, de que cuando usted tenga su nueva casa obtenida por su subsidio, porque ahorró 700.000 pesos, 200, lo que sea, va a venir ajustada y va a venir una casa térmica de acuerdo a las últimas concepciones. Correcto. Eso va a ser eso es así. Es así, que un anuncio muy importante. Sí, es súper importante porque hoy día las nuevas viviendas, las viviendas que se entregan, no cumplían, sabiendo que los estándares son nacionales, el tema cultural es muy diferente a una construcción de una casa en Santiago a una construcción de la casa del sur. Eso tenemos muy claro. Por lo tanto, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene que, y uno de los compromisos presidenciales, es que las nuevas viviendas que se construyan tengan las características térmicas que corresponden a la zona. En el caso nuestro, que las viviendas que ya están construidas y que no pueden optar a una nueva construcción, porque ya se entregó un subsidio, es la idea de mejorar a las construcciones que ya están entregadas. Por lo tanto, lo que esperamos nosotros con nuestro plan de descontaminación es que existan subsidios a estas familias, obviamente que tienen menos recursos para poder mejorar su vivienda, y obviamente que la calefacción que se esté en el hogar no sea tan... Y para eso bastaría modificar el subsidio que se hace del tema patrimonial. Correcto. De la reparación de las casas. Yo sé que tú vienes asumiendo hace poco, digamos, hasta marzo me imagino, ¿no es cierto? Pero uno ve con cierta incredulidad este proceso, porque creo que se ha improvisado un poco en estos días. Es mi impresión personal, un juicio bastante subjetivo, pero voy a fundamentar mi incredulidad. La voy a fundamentar en que en Temuco llevan prácticamente una década discutiendo el tema, y la única medida que han implementado en una década es lo mismo que estamos implementando hoy en el sur. ¿Por qué digo una década? Porque el 11, ya me tengo que alejar el 11 de mayo del 2005 se declara a través del decreto 35 a Temuco como zona saturada de material particulado del MP10, y no avanzaron nada en una década. Espero que con Osorno no pase lo mismo, ¿no? Y por eso yo sostengo mi incredulidad frente al tema, porque además creo que es fundamental que se involucren a otros ministerios, además de lo que están diciendo. Mira, es buena, gracias por tu pregunta, porque esto es una inquietud que tiene toda la gente, y como tú dices, y tú planteas tu incredulidad de este tema. Lo que pasa es que en Temuco tampoco existe un plan de descontaminación hoy día en ejecución. El plan de ejecución en Temuco recién va a partir este año, el primer plan de descontaminación del sur. Entonces, claro, que tú dices, la discusión que se ha hecho y un poco el ejemplo que se ha hecho con Temuco ha sido la alerta sanitaria, y que de pagar la estufa a la gente. El tema es que el plan de descontaminación que hoy día anunció la presidenta hace ya un par de semanas en su anuncio, es que estos planes de descontaminación que hoy día están corriendo, hoy día sí empiecen a materializar. Y muchos se materializan, por ejemplo, el caso de Osorno empiezan a funcionar ya del próximo año 2015, igual que Temuco. Por lo tanto, Temuco nos gana un poco la delantera porque ya tiene una experiencia, como tú dices, pero el plan de descontaminación es que el documente la política pública recién para poder, insisto, tocar la puerta a los ministerios correspondientes para que nos digan descontaminar Temuco, descontaminar Los Ángeles, descontaminar Coyhaique, descontaminar Osorno, significan tantos recursos. Ya Los Ángeles. Estamos con muchas ciudades del sur. Por lo tanto, este plan de descontaminación, claro, no es que en Temuco, lo que se ha hecho en Temuco son la alerta sanitaria. No tiene todavía un plan de vigente. A pesar de que han pasado 10 años a de que pesar lo declararon, lo que pasa es que esa es la incredulidad. Lo que pasa es que lamentablemente hoy día, para poder declarar una zona saturada de una ciudad, hay que monitorearla. Por eso partimos del 2008 en Osorno.
8, 9, 10 y apartamos 2 años y recién el 2012 se declaró zona saturada. Entonces el proceso es largo, administrativamente es largo, y un plan de descontaminación dura 4 años para entrar en vigencia, porque significa muchas medidas. En Osorno recién el próximo año vamos a tener el plan de descontaminación ya partiendo. Y aquí tenemos nuestro horizonte, nosotros pensamos entre 10 años aproximadamente, ojalá poder descontaminar la ciudad, o por lo menos llegar a unos índices menores. Pero insisto, eso quiero dejar clarito a la gente porque los planes de descontaminación es esa medida. Si hoy día nos restamos, o un ministerio o la municipalidad se resta en unas medidas que podemos tomar de aquí para adelante, sería lamentable porque finalmente no vamos a avanzar en descontaminación porque es una tarea de todos, una tarea de muchas personas. Seremi, esto es como me recuerda un poquito el tema de la salud. Hay un enfoque preventivo. Correcto. Tratemos que la gente no se enferme, no se enferme. Y hay un enfoque paliativo, que en el fondo ya está enfermo, y inclusive se nos murió enfermo. ¿Ya? Esto del plan de descontaminación suena muy bien como una cosa que es como para paliar los efectos, pero ¿cómo lo prevenimos? Yo, por ejemplo, soy muy partidario de la energía eléctrica, ¿ya? Pero resulta que cuando veo, y yo lo veo, humilde ciudadano, y lo veo cualquiera de ustedes, ve la cuenta de luz y dice, a ver, 15.000 pesos en energía gastada. Bueno, ya, mi energía gastada, lo que gasté. Pero sumando esto, lo otro, y lo más allá, y las otras gabelas, y lo otro, y el costo del oxígeno de la respiración del administrativo, me viene a salir como 30 lucas. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿No hay que poner un poco más el acento en cambiar la política general energética del país? Porque yo no creo que sigamos atacando el efecto. A eso iba a apuntar, Luis. En ese sentido, yo el año 2012, en julio del 2012, escribí una carta al director a propósito de una campaña que había atmosférica y planteaba varias interrogantes y hacía 2 propuestas concretas. Una tenía que ver con el uso de la energía, esencialmente, de la luz eléctrica, y de, por lo menos en los meses de mayor demanda, generar subsidios al consumo de la luz eléctrica, para poder precisamente bajar el consumo de leña. Y lo otro, que es el que más me interesa a mí, que se discuta, por lo menos yo lo voy a poner en la mesa cuando corresponda, y preguntaba por el Ministerio de Energía, es la utilización del GNL como herramienta de energía, ¿no es cierto? Gas natural líquido. Esencialmente porque a la gente de regiones no nos pueden decir que somos ciudadanos de segunda clase. ¿Y en qué fundamento esto? Es que el presidente Lagos, cuando los argentinos nos cortan el gas, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hace para poder salvar a todas las industrias que habían hecho el proceso de reconversión en su matriz energética? Construyen un puerto en Quintero que costó miles de millones de dólares. Hoy día tenemos ciudades declaradas como zonas saturadas desde Rancagua a Coyhaique. Hoy día más que nunca creo que se justifica un proyecto de esa envergadura. Creo que hay que estudiarlo y lo planteamos en julio. Sí, correcto, efectivamente. Los planes de descontaminación busca también buscar algunas soluciones, pero no son las soluciones de fondo también, que hay que buscar también. Y efectivamente, gracias por plantear ese punto, aquí en la materia energética, yo creo que ahí hay el tema principal también para trabajar. Para meditar la clave, ¿no? El ministerio no significa que no estamos trabajando también con esa medida. Por ejemplo, una de las... para entender a la gente, para cambiar la materia energética, como tú planteas, cambiar la tecnología, ya sea eléctrica o gas o otra energía que nos permita suplir lo que es la leña hoy día. Pero como no tenemos ese recambio, sabemos que cambiar a una industria o cambiar la gente sale muy caro. O sea, hoy día lo más barato es la leña, y eso lo tenemos claro. Y yo creo por que eso estamos hablando de largo plazo. Estamos hablando de largo plazo, correcto. Por lo tanto, no podemos esperar tampoco que en 10 años más, cuando venga el recambio energético del país, vamos acá a estar con los niveles de saturación altísimos. Por lo tanto, tenemos que hacer acciones hoy día, concretas. En el caso del cambio de la materia energética, el Ministerio está pensando también en algún momento, y también es un trabajo nacional, es que aquí en Osorno, por ejemplo, se logren las calefacciones distritales, un poco que pasa en Europa. ¿Qué significan las calefacciones distritales? Que exista una villa, por ejemplo, las villas nuevas, que exista un solo calefactor para dar calefacción a 50 viviendas, por ejemplo. No existan 50 calefactores, sino existe un solo calefactor, y obviamente es mucho más fácil tener un calefactor y tener mejor un sistema de... También parece ser una buena medida. Podría ser una medida, porque si hoy día cambiamos la matriz, por ejemplo, las viviendas que hoy día existen en Osorno, cambiar la matriz es imposible, porque significa levantar la ciudad, colocar las redes, y eso no va a ser así, es imposible. Solamente podemos pensar y monitorearlo hacia viviendas. Lo que pasa es que hay sectores, por ejemplo, en la ciudad que están ya canalizados con gas. Correcto. Pero los precios de gas de cañería son prohibitivos.
y ahí me tomo las palabras del ministro de Energía que decía en la semana, ¿no es cierto?, que decía que era impensable que en Chile no hubiese una tarificación del consumo de gas como existe para el agua, la luz eléctrica. Entonces, ahí, por ejemplo, pienso en sector oriente, todo el sector de Bellavista, Los Aromos, tiene canalizado perfectamente, ya se podrían ir viendo esas medidas ahí. Correcto. Jorge, el tiempo en radio verdaderamente es nefasto. Nos ha pillado el tiempo, ya tenemos nuestro próximo invitado, el concejal Emeterio Carrillo Torres, que va a conversar con nosotros. En honor al tiempo y en 30 segundos, ¿cuándo se instala la oficina en Osorno? ¿Ya? ¿Y qué pasa con la energía no convencional? ¿Se puede aplicar en Osorno? Por favor, corto, sí. Okay, sí, cortito. A ver, efectivamente, nosotros abrimos la oficina, ya tenemos el gobernador, Salvo, ya nos entregó la oficina. Partimos en junio, con por lo menos atendiendo 2 veces a la semana, y luego ya cuando vengan los proyectos que usted me plantea también de los FNR, que son proyectos que vienen, que está relacionado con los recambios calefactores, y el otro se llama Educación para la implementación de buenas prácticas ambientales, para un foco de contaminación de Osorno, que también son recursos que nos entrega el gobierno regional. En el caso del intendente Nofalabut ya dio la orden para que firmamos el convenio, y partimos ahora dentro del mes de junio. Por lo tanto, ahora dentro de junio partimos ya con la oficina. En Osorno. En Osorno, correcto, de la gobernación. Y ya cuando bajemos estos proyectos vamos a tener 4 personas, 100% aquí por 3 años, vamos a estar instalados dentro de la gobernación. Este tema que estamos conversando nos faltó tiempo, creo que daría para un programa completo. ¿Entiendes? Así que cuando quieran me invitan. Y además porque es un tema relevante y está atingente aquí en Osorno. Cuando quieran me invitan. Además tengo la sensación, no sé si te recuerdo, Sergio Palmiño, ¿no se siente como que está empezando todo de cero? Hay muchas cosas. Yo creo que los planes de contaminación no estamos partiendo de cero. Yo creo que hoy día estamos partiendo con medidas concretas. Yo sé que son impopulares el tema de las resoluciones sanitarias, pero yo creo que hoy día estamos tomando acciones que hace mucho tiempo como Estado podríamos haber asumido. Y no lo asumimos porque los planes de contaminación vienen de mucho antes. Si no es que no estamos creando hoy día un plan de descontaminación, vienen de antes. Hay planes de declaración de zona latente, igual para el Gran Concepción. Podríamos haber tomado una solución, y el Estado anteriormente no lo hizo. Hoy día lo estamos haciendo. Jorge Palmiño, muchas gracias, CNM de Medio Ambiente, estamos aquí en Buenos Días Domingo. Esperamos tenerlo nuevamente en una fecha próxima, porque a la gente de Osorno le interesa mucho este tema. Especialmente a los deportistas, que estaban muy contentos porque se les suprimieron todas estas actividades. Vamos a nuestra galería comercial y ya volvemos con Emeterio Carrillo Torres.